El título del mensaje de esta noche es Jesús resucitó. Y déjeme caminar por las Escrituras, o quizás por conceptos que van surgiendo de los diferentes evangelios, para que de alguna manera es una especie de síntesis o idea general docente de lo que es y qué podemos representar desde la crucifixión. Acompáñeme en Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11, un texto corto pero contundente de lo que sucedió en aquel momento y de alguna manera algo que a usted y a mí nos grafica la realidad de que pasa permanentemente entre seres humanos cuando por alguna razón suceden acontecimientos extraordinarios. Cuando Dios interviene en la historia y algo sucede extraordinario y empiezan a aparecer los mismos gestos que aparecen en estos versículos de aquí. Marcos capítulo 16, versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. Parece ser que el ser humano siempre cae en la misma historia. Algunos experimentan cosas poderosas en Dios, pero parece ser que los que están cerca y tendrían que acompañarlo en el proceso, no le creen. Parece ser que hay un enfrentamiento entre la tendencia humana de ser incrédulos y la realidad espiritual que otros viven. Aquel acontecimiento histórico, único e irrepetible de la historia del universo que fue la crucifixión y la resurrección de Jesús, parece ser que María Magdalena, después de haber vivido aquella experiencia enorme junto a la tumba que otros evangelios la relatan con más riqueza, al llegar a los discípulos se encontró con el estorbo, la traba, la limitación de la incredulidad. Y en esta noche yo de alguna manera quiero pisotear la incredulidad y ese espíritu extraño que muchas veces nos tiene cautivos a la hora de no creer lo que Dios de verdad está haciendo. Parece loco, pero déjeme simplemente caminar en la realidad de esta resurrección y extraer algunas enseñanzas reales de lo que sucedió. Quizás dentro de los argumentos de incredulidad de la gente hay muchas ideas que pueden surgir y que han surgido en la historia para negar la resurrección, para querer hacer ver que eso no fue real. Pero la realidad es que es totalmente razonable nuestra fe, la que hemos depositado en Jesucristo, y es muy razonable creer que la resurrección realmente sucedió. No solamente una actitud de fe, sino algo que se opone a cualquier otra idea o teoría. Algunos se animaron a decir, no, lo que pasa es que los discípulos se equivocaron de tumba. Fueron a la tumba equivocada. Y el hombre que estaba ahí no les dijo, no está aquí. Sino les dijo, no está aquí, sino allí. Y tenían que ir a buscar por otro lado ideas que parecen risueñas, pero reales, que se fueron construyendo en la historia. Otros piensan que en realidad todo esto fue un engaño, una estrategia preparada por una especie de mafia espiritual o de fe que engendró y generó toda esta farsa absurda para poder estafar y manipular al resto de la gente. Otros dicen que alguien les pagó a los soldados para que hagan desaparecer el cuerpo del Señor y para que después salgan diciendo lo que han estado diciendo. Mentiras, absolutamente mentiras, de personas que buscan desde la incredulidad querer explicar esto de la resurrección. Mentiras por donde lo mire, simplemente porque era imposible que los discípulos se confundieran de tumba, era imposible que gente común de entre la gente como cualquiera de nosotros se encargue de armar una estrategia tan perversa y manipulativa, estafando a todos,
porque era imposible que los soldados arriesgaran su vida como lo hicieron, armando un circo de estas características. Pero hay algo que se gesta en el corazón humano para mal y tiene que ver también con la historia de algunas otras complicaciones filosóficas que había en aquella época. Puntualmente de dos grupos, los griegos y los judíos, pero de los judíos de alguna manera ramificándose en dos. Los griegos creían que era imposible la resurrección de los muertos, ya que el cuerpo es malo. Y como es malo, básicamente se termina ahí y no pueden hacer absolutamente nada. Es la prisión del alma, dicen ellos. Es malo y por eso de alguna manera hay que dejarlo que haga lo que quiera o castigarlo con toda la rudeza necesaria, sufriendo ciertos martirios. El concepto judío, que había dos líneas enormes. Una era la de los famosos saduceos. Ellos no creían en la resurrección. De alguna manera ciertas ideas en algunas sectas modernas transita esto, de que simplemente cuando nos morimos terminó todo y hasta ahí llegamos. Eran judíos, eran personas que decían creer en el Dios de Israel, pero no creían en la resurrección. Y luego estaban quizás los más avesados de la época, los fariseos dentro del concepto judío, y ellos sí creían en que la gente o el ser humano iba a resucitar, pero por allá lejos, allá al final de la historia se iba a producir esa resurrección. Eran quizás los más nobles en su creencia en cuanto a eso, pero también los más rígidos en cuanto a sus prácticas, y es aquellos con los cuales Jesús confrontó más. La resurrección fue una enseñanza que la podemos ver y encontrar en casi todo el desarrollo, o mejor dicho, en todo el desarrollo del ministerio de Jesús. Quizás el Evangelio de Marcos es el que más lo enfatiza, haciendo ver que Jesús muchas veces dijo que el Hijo del Hombre era necesario que muera, pero que iba a resucitar. El Evangelio de Juan lo declara y dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a las palabras que Jesús había dicho. 4 enseñanzas que yo quiero darle en esta noche, no yo, sino que veo en las Escrituras acerca de la resurrección de Jesús. 4 enseñanzas. La primera es la singularidad de la resurrección. O sea, fue algo único, absolutamente único. Es el primogénito de entre los muertos, declara las Escrituras. Nos hace saber que Él es el principio en todo. Él es la cabeza, dice Colosenses, del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El señorío, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo es absoluto. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. En el sentido de singularidad de su resurrección es porque Él resucitó para nunca más morir. Pastor, pero resucitó a Lázaro, pero pastor, otra gente resucitó. Todos esos se volvieron a morir. El único, absolutamente el único, el que singularmente, único en la historia, murió pagando el precio por nuestros pecados, resucitó para no morir nunca más y vivir para siempre, es Jesucristo nuestro Señor. Dale un aplauso al que vive por los siglos, al que resucitó para no ver más muerte. Él es el primero de todo. Él también es el final de todo. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. El primogénito de toda la creación. Él es la primicia de la resurrección de los muertos. Él es el que venció. En la cruz derrotó a la muerte, al pecado y a Satanás.
Él es el primogénito del Padre, Él es el Mesías Salvador, Él es el Santo que hace milagros, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es el justificador de los que creen, el Redentor de los escogidos, el esposo de la iglesia, Él es el gozo permanente del creyente, el amigo de los oprimidos, el pastor fiel, el mediador de un nuevo pacto, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, Él es el amor de Dios derramado, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, Él es el que está sentado en el trono y pronto viene por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Fue singular, único. Pero en segundo lugar, Él nos muestra la realidad de un cuerpo resucitado. Un cuerpo que la Biblia nos cuenta que era el mismo que antes. Fueron visibles sus marcas de clavos y su agujero en el costado. Se mostró eso a los discípulos. Los llamó a Tomás y le dijo: Tomás, vení, mete tu mano y tu dedo. En Juan capítulo 20 habla de esto. No fue un fantasma ni es un fantasma. Podía sentarse a comer con sus discípulos. Caminó junto a ellos, aquellos que iban camino de Emaús. Era de carne y hueso, Él mismo lo dice. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Era palpable, lo podían abrazar, lo podían tocar. Hubo un grupo de mujeres que se tiraron de rodillas y se postraron a sus pies y tocaron y lo abrazaron. Curiosamente, era su cuerpo. Tenía la misma entonación de voz. Porque aunque estaba cegada por la angustia, María Magdalena en el sepulcro, cuando escuchó que Él le dijo el nombre cercano o íntimo, inmediatamente lo reconoció. Cuando Él resucitó, su resurrección era extraordinaria, porque era Él mismo, con las señales claras de haber padecido los sufrimientos de la muerte y de la cruz. Pero era Él. Era su cuerpo, pero a la vez, de alguna manera, era un cuerpo transformado. Podía pasar por los lienzos, paredes, puertas. Se le apareció a sus discípulos y estaban todos encerrados con un julepe bárbaro. Y allí llegó Jesús. Curiosamente, como si se tratara obviamente de alguien en un estado diferente, pero con el mismo cuerpo visible, podía desaparecer de la vista en un instante. Los discípulos que iban camino a Emaús, que charlaron con Él, que tenían los ojos vedados, que no podían ver, de quién iba a su lado y que charlaron todo lo que allí nos relata el Evangelio. Después que comieron, partieron el pan y de repente los símbolos de la copa y del vino fueron suficientes para que puedan ver quién era, pero inmediatamente que lo reconocieron, dice que desapareció. Y después la Biblia nos cuenta por allá en el libro de los Hechos que ese mismo Jesús de cuerpo y carne, con los agujeros en sus manos, en el costado, con el mismo timbre de voz y demás, jamás de los jamases pudo ser resistido por la ley de la fuerza de gravedad. Porque Hechos 1:9 nos cuenta que lo vieron irse. Lo vieron irse. Lo que pasa, mis queridos, es que hay algo que quizás puede ser que nos cueste comprenderlo en nuestra mentalidad finita. Pero el apóstol Pablo lo explicó con claridad al escribir 1 Corintios 15 y sobre el final del capítulo dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en
incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. La resurrección del Señor, sin duda, fue un hecho único y singular, pero fue una resurrección bien palpable, bien visible y a la vez grande, eterna, majestuosa en el obrar de Jesús. Pero la tercera enseñanza, déjeme decirle algunas cosas que nos garantizan esto de la resurrección. La resurrección nos garantiza a usted y a mí varias cosas. La primera, que Jesús es Dios. No es un agente, no es un segundo, no, es Dios. Nuestro Señor, dice la Biblia, Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Creer, confiar y darnos cuenta por revelación divina de que la resurrección verdaderamente aconteció como nos cuenta la Escritura, es garantizarnos o tener la garantía de que Jesús verdaderamente es Dios. Y no un segundo, no un Dios creado, no, Dios, absolutamente Dios. Pero también nos garantiza que ese Jesús era el Mesías prometido o es el Mesías prometido. Y en ese Mesías prometido usted y yo tenemos la garantía de poder estar en paz con Dios. Sin la resurrección esto sería imposible. La obra de Cristo hubiese quedado trunca, hubiese quedado a mitad del camino. Pero la resurrección nos garantiza que usted y yo, como Él es el Mesías prometido, podemos tener paz con Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podés estar en paz con Dios? Solo a través de Jesús. No hay otra forma. No busques otro lugar o otra persona en la cual puedas obtener verdadera paz para con Dios y que esa paz para con Dios te facilite o te dé el potencial para poder estar en paz con vos mismo y con los otros. No existe otro. Jesucristo. Es a través de Él, el Mesías prometido, que vos y yo podemos tener paz. La resurrección nos garantiza que Él es el Mesías prometido y por consiguiente nos muestra que fue el sacrificio perfecto y suficiente. Ya está, no hace falta más. Él lo hizo, Él lo completó. Mire, la gráfica de Jesús ya venía plasmada desde el Antiguo Testamento y manifestada en la práctica que tenían los judíos en el famoso día de la redención. El día de la redención era el día donde el sumo sacerdote, aquel que había sido elegido por el resto de los sacerdotes para que oficiara en ese tiempo como sumo sacerdote, podía entrar a aquel lugar santísimo una sola vez al año, unas horas en el día, simplemente pasando por debajo de un velo casi como estos cortinados, donde del otro lado no había luz, donde del otro lado había que hacer todo a tientas, donde debía pasar en lo posible lo más debajo, por debajo de esos telones, donde pasaba la noche anterior con sus compañeros sacerdotes leyéndole las escrituras y vestido con un lino fino para que ni siquiera transpirara, y le decían y le sembraban palabra y palabra y palabra para que no tuviera pensamientos equivocados o perversos. Porque llegar y entrar a ese lugar significaba ir a ofrecer un sacrificio para ver si Dios brindaba su favor un año más. Era ir, entrar, hacer oficiar el sacrificio a tientas y luego, si de alguna manera Dios había ofrecido o había aceptado, el sacrificio, el sacerdote podía salir de ese lugar. Pero si no,
Entre otras cosas, llevaba unas campanitas para que todos puedan escuchar que se está moviendo adentro. Y entre otras cosas, llevaba una soga atada a su tobillo, porque si resulta que se moría ahí adentro, porque por alguna razón Dios no había aceptado el sacrificio, literalmente había que sacarlo a tirones. Una expectativa enorme en el pueblo de Dios cuando llegaba ese día. Una expectativa de aquellas únicas. Al poder ver, ingresar con toda esa estructura, con toda esa formalidad del sumo sacerdote, y expectantes mientras que escuchaban en silencio el ruido de las campanillas, mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio. Pero cuando salía el sumo sacerdote, eso significaba que Dios había aceptado el sacrificio y que el sacrificio ese había sido suficiente para tener un año más de favor. Jesucristo, Él mismo es el sacrificio y Él mismo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Llegó, entró, profundizó en ese lugar y salió triunfante. Hizo el sacrificio y salió victorioso al resucitar. Por eso usted y yo ahora no tenemos un año más de favor, sino que tenemos una eternidad de favor de Dios disponible. El sacrificio fue bueno, fue suficiente, fue aceptado. Los otros sacerdotes, dice la Escritura, fueron muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, se morían. Algunos por edad avanzada y algunos quizás adentro, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis hermanos, amigos, la resurrección no solamente fue singular, sino que también nos muestra que el sacrificio fue aceptado, el sacrificio fue perfecto y que hay una intercesión divina en forma permanente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza de este tercer punto, de acerca de lo que nos garantiza la resurrección, nos garantiza la resurrección futura de los que creen, de usted y de mí, de aquellos que hemos creído. Todavía un poco, dijo Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Corintios dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno según el orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida resucitarán. Aleluya. Es garantía de Dios que a través de la resurrección de Cristo, usted y yo los que creemos, también vamos a resucitar. También vamos a ser levantados con Él en los cielos. También llegará el día donde Él se encargará de levantarnos y transformar, según Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo deteriorado, este cuerpo en un cuerpo de gloria, según nuestro Señor. Y por último, la última, es ver que la resurrección de Cristo, hay evidencias claras del asunto. Y sobre todo en los testigos. Fueron muchos los que pudieron ver a Jesús. Sería loco pensar que esto fue una fábula colectiva. Fueron mujeres, fue Pedro, fue Cleofas, yendo en camino a Maús, fueron todos los apóstoles, fue Tomás en una posterior oportunidad, y según el apóstol Pablo dice, yo mismo lo vi a Cristo y luego de mí otros 500 más anónimos. Hubo un número importante de testigos que hacen evidencia de la resurrección de Cristo. El carácter de estos testigos era básicamente gente sencilla,
hombres trabajadores, no eran gente de engaño, no eran criminales, eran gente noble, eran gente como por allí Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, o sea, gente que de verdad estaba intentando buscar a Dios. Tomás, aunque lo podemos criticar por incrédulo, era franco, era honesto. La reacción inicial de estos testigos, nos cuentan las Escrituras, que fue sorpresiva. Lo leyó conmigo. No creían. No creían. Les costó creer. Eran tardos para creer. Primero se negaron, pero luego terminaron creyendo. Como muchas veces usted y yo con las cosas de Dios. Un día un pastor amigo me contaba algo que le había pasado a él. De este tipo de cosas. Un domingo estaba en el culto y sintió una aspiración enorme de poder orar por los enfermos. Entonces oró por una mujer que trajo a su niño enfermo sin saber cuál era la enfermedad, y él oró con entusiasmo para que Dios sanara a ese niño. Y siguió adelante y terminó el asunto. Y después del culto viene la mujer con el niño y le dice, pastor, usted sabe que acabo de comprobar, el Señor sanó a mi hijo. Y el pastor la mira y le dice, no te lo puedo creer. Es verídico. Ni él creía en las oraciones que había hecho. Los discípulos no creyeron. Pero después no les quedó otra que creer. Como muchas veces nos pasa a usted y a mí. ¿Y sabe qué? La última de las evidencias es el testimonio suyo y el mío. Es el testimonio de aquel que tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Como usted y como yo. Que podemos vivir un montón de cosas. Pero la realidad, puedo estar pasando montones de complicaciones. Pero la realidad es que el verdadero creyente tiene tal testimonio en su interior que no importa cuál sea la situación que está pasando, sabe perfectamente decir, yo sé que Él vive. Yo sé que Él está vivo. Yo lo sé porque vive en mí. Usted no puede perder de vista nunca el testimonio del Espíritu Santo dentro suyo, de que le dice que es hijo. Parece ser que un hombre con muchos problemas, o aquel que había enfrentado múltiples desgracias, en medio de todas sus desgracias, expresó esto que a veces a usted y a mí se nos olvida o necesitamos potenciar. Fue Job, allá en medio de sus desgracias, el que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Otras versiones dicen, yo sé que mi Señor vive, sé que ha triunfado sobre la muerte y sé que me declara justo. Voy cerrando. Con razón, la capacidad de Cristo de ser Dios hizo que en un determinado momento, frente a una tumba de un amigo, Él ejerciera de alguna manera el poder eterno que cronológicamente se iba a conquistar en pocos días, parado frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y fue un momento extraordinario. Extraordinario. Los músicos pueden subir, chicos, por favor. Con razón, podemos decir confiadamente que verdaderamente Él es la resurrección y la vida. Por eso podemos decir confiadamente, como le dijo el mismo Señor Jesús a la hermana de este fallecido, amiga de él también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta.
Y Marta, con creencias fariseicas, le dijo, sí, yo sé que va a resucitar allá. Y Jesús le dijo, no, hoy tengo yo para hacer un milagro en tu vida y en tu hermano. Y usted conoce la historia, se paró fuera de la tumba y se le cayeron algunas lágrimas. Dice la Biblia, Jesús lloró por el dolor, aunque sabía todo lo que iba a suceder. Y allí desarrolló el milagro, llamándolo a Lázaro, resucitándolo de los muertos y haciendo ver que de verdad Él es el Señor que está por encima de todo y aquel que la muerte no lo retuvo y que vive para siempre con el poder de resucitar a cualquiera con el cual Él tenga propósito. Hoy, mi querido, Él puede resucitar cosas en tu vida. Hoy, Él quiere resucitarlas. Resucitar aquella paz que perdiste por diferentes problemas. Resucitar el gozo de Dios en tu vida. Resucitar las fuerzas que tenías y parecen perdidas. Resucitar la esperanza de que van a haber verdaderos cambios. Resucitar aquella sabiduría por el error que cometiste. Resucitar aquel ministerio que por diferentes razones no llega o no llegó y está ahí pronto a ser resucitado por Dios. Hoy Él quiere resucitar tu vida, tu espíritu, si no lo conoces. Hoy Él quiere salvarte y darte una nueva vida. Hoy Él quiere llenarte de esperanza para que el día que te toque dejar de respirar sepas que no morís eternamente. Hoy Él te resucita y te libra de cualquier atadura como lo hizo con Lázaro. Los lienzos que lo retuvieran, que lo tenían atado a Lázaro, que salió a los saltitos de la tumba. Hoy a vos y a mí puede ser que te estén imposibilitando moverte. Esos lienzos, Señor Jesucristo los quiere sacar de en medio. Lienzos de amargura, de violencia, de falta de perdón. Lienzos de soledad, lienzos de errores, pecados cometidos que te atan, lienzos que atan tu alma, porque aunque quizás hiciste lo que había que hacer, fuiste a Dios a pedirle perdón. Hay lienzos que te atan porque no te puedes perdonar vos mismo. ¿Ya le pediste perdón al Señor? Pero seguís como atado, diciéndote a vos mismo o escuchando la voz de Satanás que te quiere bien atadito. Estuviste mal, No sé si vas a poder recuperar aquello o lo otro. Actuaste pésimo. No mereces ni siquiera ir al culto. No mereces acercarte a Dios. No lo mereces. Hoy Dios, hoy el Señor Jesucristo, en el día que celebramos y conmemoramos su resurrección, también, así como lo hizo con Lázaro, quiere resucitar cosas en tu vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque Él es el que nos da la capacidad de que si vivimos, podemos confiar y estar seguros que al día que nos toque no moriremos eternamente. Él es el que está en este lugar y en esta noche, resucitado y viviendo por siempre para resucitar cosas en tu vida. Pero necesito decirte algo. A Lázaro lo resucitó, lo libró y después tuvo que vivir él la mejor vida, aunque en algún momento volvió a morir. Yo hoy quiero decirte que el Señor Jesucristo quiere resucitar cosas en tu vida. Pero Él no es mago. Él no es un espectro que aparece y va a hacer algo. Él es alguien que va a traer libertad, que va a resucitar cosas, pero las vas a tener que mantener vivitas vos en una relación personal con Él. Lázaro siguió disfrutando de la amistad de Jesús hasta que llegó un momento donde no lo sabemos, la Biblia no nos cuenta, pero evidentemente no he visto a Lázaro por ningún lugar de la tierra de Israel, así que en algún momento se murió. Ponete en pie, por favor. Jesús resucitó. Jesús resucitó y vive para siempre. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos un ratitín y déjame solo, un ratito más, poder animarte y desafiarte
que te apropies de la resurrección de Jesucristo para tu bien, para tu propia resurrección, y no necesariamente allá lejos cuando Él vuelva, o allá cerca cuando Él vuelva, no necesariamente tiempo, sino que lo dejes a Jesús de alguna manera llamarte afuera de aquella tumba que te tiene cautivo por la falta de perdón, de aquella tumba que te tiene cautivo por la amargura, de aquella tumba que te tiene cautivo por falta de paz o de gozo o de esperanza. Que desate todo lazo y todo lienzo que hoy te tiene como maniatado sin poderte mover en libertad, porque no sabes cómo sacarte de encima esa violencia que te brota cada vez que hay un conflicto. Que te desate de todos los lienzos, que la amargura por lo que viviste hoy te tiene ahí amarrado. Que desate todos los lienzos de aquellos errores y aún pecados cometidos, que Él ya te los perdonó si fuiste a Él a pedirle perdón, pero que hay algún que otro lazo que tiene que ver con que vos no te estás perdonando. Si el Dios del universo, aquel que resucitó y vive para siempre, a través de tu confesión de pecados te perdonó, perdón que te lo diga así, ¿quién te crees que sos vos para no perdonarte si el Dios de los cielos ya te perdonó? Aleluya. Hoy hay personas también que de alguna manera se tienen que volver a Cristo de todo corazón. Hoy en este lugar hay personas que necesitan sentir ese llamado de Jesús, o el cual obviamente está sucediendo, para que vengas fuera, para que en el nombre de Jesús salgas de esa cautividad en la que estás, donde quizás otros piensen como pensaban las hermanas de Lázaro, que hedía el asunto. Jesús no le importó nada de eso, simplemente lo llamó fuera. Aunque vos sientas la presión de que está todo podrido, yo en el nombre de Jesús quiero que te des cuenta que aquel que resucitó de los muertos y que vive para siempre, hoy te llama afuera, porque quiere darte nueva vida, nueva oportunidad, y quiere darte libertad para que vayas por más. Hay alguien en esta noche que dice: sí, pastor, yo hoy estoy necesitando eso. Levantás tu mano en alto, puede ser, te animás ahí donde estás. Yo solo quiero orar por vos, porque quiero en el nombre de Jesús que el poder de la resurrección de Jesucristo sea el que se manifieste en tu vida. Bien, levanta bien, pero bien en alto tu mano. Dale, en el nombre de Jesús yo quiero orar por vos. Levanta bien en alto tu mano, porque viene un tiempo donde el Dios de los cielos resucita y resucita y resucita cosas en tu vida, y resucita llamados, ministerios, resucita aquella paz, resucita aquello que estaba tan aplastado, perdido, inseguro. Hoy resucita la esperanza. Levanta bien en alto tu mano, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El Cristo resucitado está en este lugar. El que vive para siempre está en esta habitación. Dale, bien en alto. Déjame tener una oración por vos. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer una acá, pero después yo te invito a que dame un ratito, levanta bien en alto tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo contra toda trampa perversa de Satanás. Yo rompo, deshago toda trampa mentirosa que ha tenido cautiva la vida de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como en aquel momento de alguna manera Jesús pidió que remuevan la piedra y Lázaro salió. Señor, yo hoy en el nombre de Jesús remuevo la piedra y mis hermanos salen a victoria, salen a vida, salen a libertad, salen a un nuevo tiempo, salen a cumplimiento de propósitos, salen a la libertad de poder sentirse bien, sanos, libres, estar en paz, salen para estar viviendo el gozo del Espíritu, salen para vivir el poder del resucitado, salen en el nombre de Jesús de Nazaret. La muerte no te pudo retener, Señor Jesús, y a nosotros en tu nombre tampoco. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera. Sal fuera. El resucitado te llama, sal fuera. Sal fuera.
El resucitado te llama. Yo, Dios del cielo, ruego que seas vos y tu misericordia alcanzando la vida de mis hermanos y hermanas. Amigos míos, Señor, en el nombre de Jesús.